Ok, pues muy buenas tardes. El día de hoy vamos a iniciar con el tercer módulo de este breve curso de los cuatro pilares de la formación política, uno de los primeros cursos que da el Instituto Nacional de Formación Política de Morena, el cual se me hace bastante interesante como para intentar ir introduciendo la ideología de Morena en la comunidad de mexicanos residentes en el exterior. El día de hoy vamos a ver el tercer módulo que es la filosofía del cambio. Ya vimos ¿cómo se llama? La sociología del cambio, la cual nos dio una idea de la situación en la que estamos viviendo actualmente. Posteriormente, el día de ayer vimos la economía del cambio, cómo es que estamos en el sistema capitalista, cuáles han sido sus impactos tanto en México como en Estados Unidos, en el cual en este momento se vive una crisis bastante importante. Y el día de hoy vamos a ver la filosofía del cambio. ¿Qué es lo que se propone? La idea de esto es, recordemos, en la época cuando Morena apenas estaba conformando, era el despertar de conciencias, concientizar a las personas de cuál es nuestra situación para buscar una salida que pueda ayudar pues a cambiar las situaciones en las que estamos en la actualidad. Para ello, bueno, pues les voy eh, a compartir una presentación que hice. Está entrando, permítanme un segundo, va entrando Amy. Hola, hello Amy, I know you speak English. We are using the AI companion, so you know how to use it. Just ask them what is saying Diego, and it's going to be the translation. All the information of these topics, they already have it. I already have it in the Google Drive, so you can check as well there the presentation and all the lectures. They are in the Google Drive. La idea de esto es también que se pueda hacer de estas presentaciones también en inglés. En este momento, en esta primera etapa va en español, pero todo el material ya está en inglés y en español. Y la idea también es en el futuro, aquellas personas que se integren a los círculos del Instituto Nacional de Formación Política, también que empiece a haber material en inglés. Bueno, pues vamos ahora sí, a compartir esta presentación en el cual, como les decía, es la filosofía del cambio, en el cual pues es nuestro tercer módulo. Y bueno, ¿qué significa? ¿Cómo entendemos el mundo en el que estamos viviendo? En los módulos anteriores ya exploramos el cambio social y económico. Ahora nos presentaremos algo más profundo que es la naturaleza del cambio mismo, cómo conocemos la realidad y cómo podemos transformarla. Esto nos llevará al terreno de la filosofía. La filosofía puede entenderse como una concepción del mundo que todos tenemos. Fundamentalmente, se dividen en dos grandes corrientes dependiendo de qué se considera primero, si la existencia material o la conciencia, lo que son las ideas. Tenemos el idealismo, el cual se sostiene de que la conciencia o el pensamiento precede a la existencia, o el materialismo, el cual nos dice que se sostiene que la existencia material precede a la conciencia. Nosotros para este curso, basándonos en la evidencia científica, adoptamos una postura materialista, pues está demostrado que el universo y la Tierra ya existían mucho antes de que apareciera el cerebro humano. Pudiera considerar ser un extracto de lo que está pasando en la realidad personal, que tiene que capaz para mejorar todo esa explicación de una delincuencia organizada en múltiples. Continuamos, se nos pasó ahí entonces, vamos a partir del materialismo, pero no nos vamos a detener ahí. La ciencia también nos demuestra que el mundo material no es estático, sino que está en permanente movimiento, cambio y transformación. En tanto, la filosofía que guía nuestro análisis es pues el materialismo dialéctico, el cual, es la concepción científica del cambio. ¿Qué es el origen científico del universo, la vida y la sociedad? El materialismo se fundamenta en la historia misma del universo. La materia ha existido siempre y solo se transforma. El origen de nuestro universo conocido es producto de una larga cadena de transformaciones. ¿Qué relaciones para esto? Pues hay preguntas que tendríamos que contestar aquí. La primera es: ¿qué relaciones causales y temporales se encuentran en el universo y la vida humana?
En el texto que les he proporcionado, dice la relación es secuencial y causal. Primero se formó el universo conocido a partir de una gran explosión hace unos 13.700 millones de años. Mucho después, como producto de ese proceso evolutivo, se formó la Tierra. Sobre la Tierra primitiva, a través de reacciones químicas entre gases con el metano y el amoníaco, con la energía de rayos de radiación ultravioleta, surgieron las primeras moléculas orgánicas de los océanos primordiales. Estas moléculas se complejizaron hasta formar los primeros seres vivos rudimentarios. Finalmente, a partir de evolución de estas primeras formas de vida y a través del mecanismo de la selección natural, surgió la especie humana. Por lo tanto, el universo en las condiciones de existencia de la Tierra, la Tierra es la condición para la vida y la vida es la condición para la vida misma. Permítame un segundo. La segunda pregunta, y aquí, bueno, y yo en esta voy de las relaciones causales y temporales, básicamente es para ver que en sí la Tierra ha sido producto y es propiedad de todos, que después va a cambiar en la manera en que vamos a vivir y cómo vamos a manejar nuestra economía, en donde empieza a haber ya apropiación inclusive hasta de tierras, pero al final de cuentas, ya es producto del ser humano y no de la naturaleza en sí misma. La siguiente pregunta es: ¿qué fue determinante para que los prehumanos evolucionaran a humanos? Dice, si bien el caminar en dos pies fue un paso importante, el factor determinante que marcó el arranque del género humano fue el espectacular crecimiento y la complejización del cerebro. Especies como el Homo ergares, que surgieron hace casi 2 millones de años, mostraron un cerebro mucho más potente. Esto les permitió manufacturar herramientas sofisticadas, organizar socialmente la explotación de su entorno y, de manera crucial, desarrollar el lenguaje articulado, una capacidad exclusivamente humana que favorece la cohesión social, la reflexión conjunta y la transmisión de ideas. Que aquí la reflexión igual sería: ¿a qué nos va a llevar el día de hoy nuestras herramientas, nuestro cerebro, cómo está funcionando, inclusive ahora con la inteligencia artificial? Si no, nos estará a lo mejor volviendo a la época de las cavernas, de aislarnos nosotros mismos de la sociedad que nos está rodeando y de los problemas que aquejan a ellos. Otra de las preguntas, la tercera es: ¿qué argumentos define que la existencia sea previa a la conciencia? El argumento fundamental es científico e histórico. La materia es la realidad primaria. La ciencia ha demostrado que el universo, nuestro planeta y las formas de vida existieron durante miles de millones de años antes de la aparición del cerebro humano. La conciencia, entendida como la percepción y reflexión sobre el mundo, es la cualidad del cerebro. Por lo tanto, no podría existir sin la base material que la sustenta. La existencia material es el punto de partida de la subjetividad intangible. Aquí la invitación a reflexionar es exactamente igual: cómo se originó el universo, los seres humanos desde su concepción o creencia, para ver cómo es que se ha ido dando esta deterioración del ser humano, que nos ha llevado a las complejidades del día de hoy de vivir en un sistema en el cual es una explotación eh, de unos con otros para el beneficio de unos muy, muy pocos. En cuestión del materialismo dialéctico como concepción científica del cambio, eh, esta filosofía no solo explica el origen, sino que nos proporciona un método para conocer y transformar esa realidad. Y aquí surgen también preguntas. La primera es: ¿qué consideramos como punto de partida del conocimiento? El punto de partida del conocimiento es la práctica y la realidad objetiva. El conocimiento no nace de ideas puras en nuestra mente, sino de hechos tangibles y demostrables en la vida natural y social. El proceso es un ciclo. Los fenómenos del mundo exterior inciden en nuestros sentidos. El cerebro procesa estas percepciones y elabora conceptos, y esta teoría se lleva de nuevo a la práctica para transformar la realidad. La práctica, a su vez, corrige y enriquece la teoría, y en un proceso que se conoce como praxis. Que en este punto, ayer yo hablaba con alguien del conocimiento que hay, por ejemplo, del tema migratorio, que hay demasiada documentación, pero que muy poca de esa realmente se lleva a la praxis. Esas investigaciones, muy pocas veces se hace un verdadero estudio de campo donde se pueda contemplar absolutamente a todas las personas, para poder entonces sí ofrecer soluciones que realmente ayuden a resolver los verdaderos problemas, lo cual pues no tenemos entonces un conocimiento este, eh, sólido, sino
carece todavía de un elemento fundamental que es la práctica. La segunda pregunta es, ¿qué métodos nos habla de que todo el universo está en permanente cambio o transformación? El método dialéctico, el universo, la naturaleza y la sociedad no son estáticos, sino que están en un estado de movimiento y transformación perpetuo. Por eso la filosofía científica y transformadora es el materialismo dialéctico, que esto tanto se aplica a la vida normal también como a la vida interna. Y hablando, sabemos que estamos aquí con lo que es el partido Morena, esta necesidad de una crítica o del nuevo gobierno de la Cuarta Transformación, en el cual, si bien es cierto, ya llegamos y se logró un avance significativo en la llegada a la presidencia y la ratificación de esa llegada a la presidencia con muchas personas que se unieron todavía más, sigue haciendo falta esa revisión, esa crítica a ver que tiene que seguir habiendo cambios, puesto que no se ha conseguido el fin, el fin primordial y que lo más seguro es que nunca se alcance, pero que sí se tiene que seguir con ese cambio para seguir avanzando. La otra pregunta es, ¿qué corriente ideológica nos dice que el pensamiento precede a la existencia? Es el idealismo. Es la corriente filosófica que considera que la conciencia y las ideas son lo primario y que el mundo materialista es un derivado de ellas. Evidentemente, ¿cuál aquí viene esta parte de pensar que simplemente por el que nosotros creemos que las cosas deberían de estar bien como porque nada más lo pensamos ya en automático, se da sin ningún tipo de intento de mejorar o de reforzar esta práctica? Aquí lo que se invita a reflexionar es nosotros cuando, tanto en nuestra escuela como en nuestra vida, cuando empezamos a partir o a tener una concepción de la realidad y qué tanto se apegaba esta realidad al interés humano. Y aquí tenemos un choque muy grande cuando, y en el caso de Estados Unidos creo que es muy importante el hacer énfasis en esto, cuando se da cuenta o si se da cuenta el ciudadano norteamericano de que su bienestar, esa clase media privilegiada que la mayoría tiene, es producto de una sobreexplotación a todo a todo el mundo, de invasiones, de guerras, de cosas que afectan a otros lados para beneficio de ellos mismos. Cuando se escucha discurso de vamos a defender nuestra forma de vida, sí, pero la defiendes peleando lejos en cosas que no deberían de afectarte, producto también de un sistema que no te permite ser autosuficiente a ti como nación y prefieres mejor estar causando este caos en todo el mundo para beneficio tuyo sin poder producir tú mismo, o en el caso del trabajo de los migrantes indocumentados que son perseguidos brutalmente por un gobierno y que buena parte de los ciudadanos norteamericanos que están en contra de estos migrantes se han visto favorecidos precisamente por el trabajo de estos migrantes. Eh, Hay categorías, las categorías y leyes universales del cambio. La dialéctica tiene sus propios conceptos y leyes que nos ayudan a comprender la lógica del cambio en estos niveles: la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. De aquí también surgen preguntas como ¿qué consideramos como una categoría filosófica? Son los conceptos de máxima generalidad que se aplican a la filosofía para entender la realidad. Son herramientas del pensamiento que nos permite analizar las relaciones más profundas de los fenómenos. Algunos ejemplos son de lo particular a lo general, materia, conciencia, esencia, fenómeno, causa, efecto y posibilidad y realidad. Que en esto igual, al hablar nosotros en temas filosóficos, creo que una de las grandes fallas que ha habido con la formación política, con todo lo que se explica, es el no traducir este lenguaje académico a un lenguaje que pueda entender la población en general, para darse cuenta que eh, cuando explicamos y que nos quedamos en los términos que algunos entienden, pero que la mayoría no tiene la menor idea de lo que esto significa y por ende piensan que no son parte del sujeto histórico. La otra pregunta es: ¿qué leyes filosóficas conoces y cómo las ejemplificas con tus vivencias? El materialismo dialéctico postula tres leyes universales, que es la ley de tránsito y la cantidad de casualidad. Creo que sí tengo esta. Sí, este, los cambios cuantitativos, lentos y graduales,
al acumularse hasta un punto crítico, provocan un cambio cualitativo, un salto que da lugar a una nueva realidad. Por ejemplo, el agua que se calienta grado a grado, cambio cuantitativo, hasta que a los 100 grados se convierte en vapor, salto cualitativo. En lo social, la acumulación de luchas y avances de los movimientos sociales puede llevar a la creación de un nuevo tipo de Estado que, por ejemplo, en Estados Unidos lo veo de estas manifestaciones y protestas de la comunidad afrodescendiente. Y empezaron, es algo que fueron nada más un molestar de una minoría, se suman de repente con el malestar también de la comunidad migrante actualmente, pero también con malestar de la mayor parte de la población de Estados Unidos que impulsa la marcha de No Kings Day y que el día de hoy tenemos un salto cualitativo y cuantitativo. Ambos se han dado porque están unidos. ¿Qué se va a hacer con esto? Pues se tiene que pasar la idea o transmitir ese conocimiento para estas personas para que puedan realmente unirse y crear como un bloque ya permanente y que no se permita que nuevamente cada uno vaya a sus propias luchas. Lo decía yo cuando hablábamos de esta marcha de No Kings Day, que esta no era una marcha promigrante, era una marcha en donde el pueblo norteamericano estaba en contra de un gobierno y que si no se aprovechaba esta clase norteamericana privilegiada, que no tiene las mismas carencias que la comunidad negra, que la comunidad latina, en cuanto ellos vean resueltas sus problemas, ellos van a regresar a la tranquilidad de volver a vivir su día a día y van a volver a dejar a esas dos comunidades o a todas las comunidades vulnerables totalmente aisladas. Está otra que es la ley de unidad y lucha de contrarios. Todo en el universo está compuesto por fuerzas opuestas o contradictorias que están en permanente lucha y esta lucha es el motor del cambio. Por ejemplo, en la materia existen cargas positivas y negativas. En la sociedad capitalista, la burguesía y el proletariado, tienen intereses antagónicos. Aquí, evidentemente, pues dentro y aquí, donde tendríamos que ver es que esta ley de unidad de luchas de contrarios. Ahí es donde pueden entrar son compatibles los, la comunidad blanca, que en cierta manera está en contra de la comunidad indocumentada, y los migrantes indocumentados en el momento en el ver en qué puntos ellos realmente comparten intereses y qué tan necesario es uno de otro. Pero que hay una lucha antagónica, puesto que una clase no quiere que la otra ¿cómo se llama? Los quite, los renueve, que los haga a un lado y esa es parte de una realidad que ahí está de esos temores. El otro punto es la negación de la negación. El desarrollo ocurre en espiral, no en un círculo. En un estado de cosas, tesis o afirmación, es negado por su contrario, antítesis o negación. A su vez, esta negación es negada, dando lugar a una nueva etapa, síntesis o negación de la negación, que supera las anteriores, pero conservando elementos de ambas en un nivel superior. Por ejemplo, el socialismo niega al capitalismo, buscando superarlo y crear una nueva organización social, que esto, en el caso de, por ejemplo, de México, lo traemos a que si bien es que el desarrollo no se da nada más porque se da, sino tiene que haber una lucha constante. El día de hoy tenemos un gobierno de la Cuarta Transformación en el cual el no negarlo y no decir que sí se llegó, pero que sigue habiendo errores sistemáticos, impediría el crecimiento de este. Tendría que decir, sí, ya se llegó, pero no se ha llegado, o siguen faltando, siguen cambiando cosas, e incluso postulados que pudiesen ser impulsados y que pudieran ser válidos de un partido como Morena, que es oposición, en el momento de ya no ser oposición, viene una negación por completo. Porque ¿cómo vas a dejar de ser negación cuando las causas que te impulsaron a llegar al gobierno siguen siendo las mismas que prevalecen en todo el país? Entonces pasas a ser de ser justiciado a ser justiciero y viceversa. Entonces tiene que haber una crítica a este sistema para que pueda seguir evolucionando. Igual los partidos que estaban en el gobierno, que eran, ahora se convierten en opositores y ahí viene un desbalance en el que ni uno ni otro sabe cómo asumir su nuevo rol. ¿Por qué? Porque no se ha practicado esta espiral de estar constantemente revisándolo. El día de hoy, por ejemplo, hablando de Morena, creo que con lo reciente visto en el último, en los días pasados, de volver a poner el cauce de los comités seccionales, etcétera, está buscando reactivar esa parte que había perdido y que había negado porque ya estaba en el gobierno. Creo que la reactivación de esta lucha, de este movimiento, va a ayudar a que las cosas, cambien.
Lo mismo en la sociedad norteamericana, en el cual, si bien es cierto que la comunidad clase media, blanca principalmente en Estados Unidos, ha vivido bien, el negarse a ver esa negación de que quienes los están representando son los mismos, representan sus mismos intereses por que es una minoría, pero como la sociedad media blanca estaba relativamente tranquila, no presionaron para mejorar sus estados, se preocupaban porque los de abajo no llegaran a ocupar la misma clase social de ellos, pero nunca se preocuparon por ellos seguir creciendo. Por eso es que la brecha entre los más poderosos y la clase media es abismal. Y que una vez se niegan a través de tantas crisis de estar viendo de hacer ver esta negación que hay, y por eso es que el día de hoy Estados Unidos se encuentra en esta crisis tan severa que difícilmente va a salir con, y más con las medidas que está implementando Donald Trump. Eh, y aquí viene la evolución y la revolución, que es una de las ideas más importantes, al menos para mí, que ofrece la cuarta transformación, que son las formas del cambio social. Las leyes de la dialéctica se aplican directamente al cambio social, que pueden manifestarse en dos maneras: evolución, evolutiva o revolucionaria. Se considera que la principal diferencia entre la evolución y la revolución radica en el ritmo y la naturaleza del cambio. La evolución, por ejemplo, es el cambio lento, gradual y sucesivo, donde se acumulan cambios cuantitativos. En la lucha de clases corresponde a la guerra civil más o menos oculta que se desarrolla en la sociedad, mientras que la revolución es el salto cualitativo con un cambio radical y acelerado que ocurre cuando la evolución llega a un punto crítico. Es la revolución abierta donde una clase derroca a otra por la violencia para implantar su dominación y transformar todo el régimen social. Aquí ya lo habíamos hablado, si no me equivoco, en la de sociología, en el módulo de sociología del cambio, en donde las revoluciones siempre han utilizado, por ejemplo, al campesino para salir a luchar en las revoluciones, se han ganado y no ha cambiado absolutamente nada porque los que llegan al poder sigue siendo la misma clase privilegiada. Lo que propone Morena es una evolución, un cambio sistemático en donde ya se ha conseguido, o al menos eso es cuando llega López Obrador, si había conseguido el gobierno, el gobernante Andrés Manuel López Obrador empieza a impulsar los cambios de arriba hacia abajo, pero ahí es en donde entra la importancia de las bases, en donde las bases, los protagonistas del cambio verdadero, los ciudadanos de a pie, empiezan también a hacer un cambio abajo a través del despertar de conciencias y poco a poco empieza a haber ese cambio para llegar a un momento en el que se da una revolución por completa, pero por medios pacíficos y no por los medios que ya sabemos que no han funcionado. Lo he dicho yo aquí, se ha utilizado y se utiliza el marxismo, la dialéctica, el materialismo dialéctico para analizar nuestra realidad actual, pero no implica que vayamos hacia los mismos postulados que llevaron al fracaso del socialismo, el comunismo como se conoce, y los ejemplos que ya se dieron y que fracasaron, sino se busca llegar a algo, sin decir nombres para evitar espantar a personas, pero sí el partir de una crítica severa de cuál es nuestra realidad para entonces poder tener conciencia de las problemáticas en las que estamos y poder ofrecer algo nuevo. Y ahí esa es al menos desde mi punto de vista, es algo que a mí me atrajo, puesto que estoy en contra y de las revoluciones armadas porque no han dado resultado. Y en México, de las tres transformaciones que han existido, o que históricamente se manifiestan que están ahí, pues no se ha logrado al ideal que se buscaba, precisamente porque han sido mediante el uso de la fuerza. Los elementos de evolución o revolución se encuentran en la tercera y cuarta transformación. Aplicando los conceptos de la tercera transformación, que es la Revolución Mexicana, fue claramente una revolución, una lucha abierta que condujo a la transformación revolucionaria de todo el régimen social. Pero sabemos que al final de cuentas no llevó a verdaderamente distribuir la tierra a los campesinos, quitar a la clase fuerte del círculo cercano al gobierno, sino que son los mismos que se quedaron, y al final de cuentas acabó en un PRI, que después se convirtió en PRIAN y que nos llevó todavía a más problemas y que el día de hoy tenemos que estar luchando precisamente con eso. En cuestión de la cuarta transformación que se ha dicho que ya inició, y eso nos daremos cuenta en varios años cuando veamos
cuál ha sido los alcances de esta victoria del 2018 de Andrés Manuel López Obrador con la continuación de la presidenta Claudia Sheinbaum, hacia dónde vamos, es donde vamos a ver cuál es el resultado de esta cuarta transformación, pero al menos en su discurso se presenta como un cambio profundo. Sería un tema de debate si se busca este cambio a través de evolución, acumulación de reformas, o si aspira a hacer una revolución, un cambio cualitativo del sistema. Para que una revolución triunfe se requiere de las condiciones materiales, y el nivel de conciencia y organización del pueblo, algo que se partió, que esto funcionó bastante bien para hasta el 2018, donde López Obrador llega a la presidencia, pero que hay un estancamiento brutal a partir de esa fecha, y que el día de hoy todo indica que se intenta volver a reactivar. La única persona que tiene un poder masivo de convocación es Andrés Manuel López Obrador, y de ahí en fuera lo demás sigue siendo parte un tanto de lo mismo, con unos cuantos que han sido verdaderamente estocados por esta nueva ideología, que ha habido un despertar de conciencia y que participan de forma consciente en lo que se está haciendo. Creo que ahí es la importancia de esta nueva fase donde está entrando el partido Morena actualmente aquí en México, pero es lo que también se busca que ocurra en Estados Unidos, que se revisen cuáles han sido sus estados, si esta clase media predominante, estos segundas, terceras generaciones de mexicanos en el exterior, gozan de ciertas comodidades, porque tienen casa, tienen carro, a lo mejor unos tienen alberca, pueden salir a comer, si eso es realmente lo máximo a lo que pueden aspirar, porque normalmente, y algo que pasa en México casi siempre vemos a el que está arriba, queremos tumbarlo para que esté igual de amolado que el que está abajo. Vemos los salarios y comparamos que un salario de 30, 40 mil pesos es un salario alto, porque lo comparamos con lo que gana la mayoría de los mexicanos, que son entre 6,000 y 10,000 pesos, algunos 12,000, pongamos 15,000, dices, ya es bastante lo que está ganando. Cuando de entrada sabemos que el poder adquisitivo en México está muy bajo, pero queremos que los que están arriba ganen menos en lugar que los que están abajo ganen más, y que hay una verdadera clase social media en todos lados. Lo mismo en Estados Unidos, habría que preguntarse si esta estabilidad o esta tranquilidad con la que viven algunos sectores de allá es exactamente a lo que ellos podrían aspirar, o nada más están viendo que están mejor que los que están más eh, en situaciones más críticas, que casi siempre los poderosos, los que están hasta arriba, ese 1% que concentra la riqueza de los países, lo que quieren es precisamente que vean eso. Fíjate, tú estás bien porque aquel está peor, sin saber que el que está peor debería de estar como el que está bien, y el que está bien tendría que estar mucho mejor. Que eso es un tanto lo que se busca, que sea una progresión en el bienestar de todos. Erradicar la pobreza no es suficiente. La pobreza se ha medido simplemente con números, porcentaje de cuánto se gana, pero no con lo que decía López Obrador, y que muy pocos se entendieron, que era el bienestar. O sea, no era nada más lo económico, sino era el que pudieran vivir una vida mejor, más alegre. Porque al final de cuentas de eso depende. De nada te sirve tener muchos satisfactores que al mismo tiempo los sigues debiendo, el caso de Estados Unidos, a realmente tener lo tuyo y poder disfrutarlo, porque no tienes las presiones y tienes el tiempo para disfrutar de tu vida. En el texto que les proporciono, evidentemente aquí vienen preguntas hacia América Latina. Las omito de la presentación, puesto que, como decía, una de las cosas es que el Instituto Nacional de Formación Política se ha enfocado bastante en lo que es México, América Latina, por obvias razones, pero que nosotros, al estar buscando este acercamiento con Estados Unidos, con segundas, terceras generaciones de allá, tendremos que pensar cuáles son las realidades de estas personas, y empezar a ver si realmente Estados Unidos, después de la guerra civil, ha tenido movimientos revolucionarios, y si no, el por qué es que no. Este, Ver si estas personas o los que están aquí participan actualmente en algún proceso de evolución o revolución. Caso de ellos es alguien con los que participamos, o tenemos contacto a través de las mesas de trabajo, que es, por ejemplo, la organización, el DSA, Demócratas Socialistas de América, en el cual empezaron con un pequeño grupo de personas en un movimiento para protestar sobre de algo, y con un nombre que despierte problemas allá, que es el socialismo, y que el día de hoy han crecido en número muy pequeño en comparación con gran fuerza que se tiene a nivel de Partido Republicano y Demócrata, pero que han posicionado a personas, o que han sido visibilizados por algunas personas, casos esta Ocasio-Cortez, que caso Bernie Sanders, o el más reciente, que es el de Nueva York, el cual se me olvida siempre su nombre, Mandy, que va para
para allá, para Nueva York, el que también es producto de esta organización. Entonces, buscar cuáles son los que están allá, este, y empezar a construir eso, esa movilización, esa evolución de un sistema, que es lo que proponemos nosotros, es la ideología, una ideología pacifista que ya ha sido bautizada con el humanismo mexicano, que es buscar una transformación, la evolución de nuestro sistema para lograr una verdadera revolución sin el uso de la fuerza. Pues esa es la presentación de este tercer módulo, que es la filosofía. Y pues evidentemente esto es, como lo decía, es la filosofía del cambio, la economía del cambio, la sociología del cambio, es cambiar lo que está pensando. Mañana hablaríamos de la administración del cambio, en el cual en México hemos tenido muy buenos resultados de una administración, que ya desde hace años se utilizaba como un ejemplo a seguir, que era la administración de la hoy jefa de gobierno, Clara Brugada. Cuando estuvo en la delegación Iztapalapa aquí en México, se habló de una administración totalmente nueva, una nueva manera de hacerlo, y que el día de hoy se está replicando, en la medida de lo posible, en la Ciudad de México, y que también podremos, y va a costar trabajo en Estados Unidos, el revisar cuál es la administración que se está dando y cuál debería de darse, a sabiendas de que viene la gran presión también de un gobierno federal que congela esos presupuestos para los estados según la agenda que pues el gobernante, el presidente de esa nación tiene. No sé si haya alguna pregunta, algo que quieran agregar a a esta exposición. Adelante, Carolina. Hola, hola, buenas tardes. Yo tengo una pregunta. Dime. A ver, ¿estamos realmente dispuestos como sociedad a dejar atrás los privilegios de unos pocos para construir una nación donde el bienestar sea un derecho y no un favor? Este, y esa es una muy buena pregunta, y que va hacia ambos países, tanto a México como a Estados Unidos. Para ver si estamos realmente a favor, tendríamos primero que estar conscientes de que nuestro bienestar proviene de la explotación de alguien más. Yo en alguna vez dije, yo actualmente estoy en Ciudad de México, pero viví muchos años en Estados Unidos. Y si a mí me dieran la opción de poder regresar a trabajar y hacer lo que hacía Estados Unidos, yo la agarraba de volada, a sabiendas que ese beneficio que yo tenía ya de tener carro, tener casa, que era en base a la explotación de otros, lo tomaría, porque llevo muchos años desde que estaba ya en el activismo por ayudar precisamente para que esto se termine, en el cual he estado dispuesto y estoy dispuesto a sacrificar mi propio dinero para poder ayudar a otros. Pero aquí la idea es, primero es preguntar, ¿estamos realmente conscientes de lo que significa tener o votar por el sistema económico que tenemos? En México estamos conscientes por aquellos y aquellos que votan por el PAN. Estamos conscientes de que el PAN es un partido que se beneficia de todos, inclusive de aquellos a quienes representa. En Estados Unidos estamos de acuerdo en elegir a Donald Trump el día de hoy, pero antes de eso a Joe Biden. Y cuando dices, no son los mejores, porque yo creo que en todos los países siempre hay mejores cerebros, hay mejores personas, pero que no se van a meter en esto de gobernar por toda la corrupción que existe en todo el mundo, no nada más México y Estados Unidos. Pero más allá, cuando se habla de este beneficio, estamos conscientes de lo que tengo es producto de la explotación de alguien. Estoy consciente de que muchas personas han muerto para que yo pueda tener esto. En Estados Unidos, a lo mejor es qué tanto se le agradece a sus veteranos de guerra después de la guerra de la Segunda Guerra Mundial, donde todavía se reciben como héroes. Todas las demás guerras prácticamente las ha perdido. Y ha habido un gran desprecio hacia estos soldados que fueron a pelear, porque se les ordenó que fueran a pelear una guerra que no se podía ganar, y que cuando regresan, en lugar de irse contra el gobierno, que es el que estuvo mal en hacer esa guerra, van y desprecian a un veterano de guerra porque no ganó una guerra que no se podía ganar. Estamos conscientes de esas personas, de esos soldados que murieron.
Y lo vemos, por ejemplo, en los casos de las Torres Gemelas en Estados Unidos, donde se derrumba, los primeros que llegan son los bomberos y al poco tiempo todos empiezan a tener enfermedades y no les quieren cubrir su caso. Uno de los comediantes mejores activistas allá en Estados Unidos es Jon Stewart, que hace una campaña muy fuerte en contra del gobierno, precisamente para que se validen y se respeten los derechos médicos de los bomberos, y fueron años de lucha. Entonces, ahí tendría que partir una de si yo estoy consciente de lo que eso implica. Y la otra es, creo que es ahí donde algo que se ha utilizado por parte de la derecha es pensar que tú vas a sacrificar el que si llega el socialismo o hay una repartición más justa de las cosas, vas a perder. Y algo que se utilizó contra el gobierno de López Obrador fue eso. Cuidado, porque si llega López Obrador vas a estar igual que Venezuela, sin que nadie haya ido a Venezuela y no conozca Venezuela y le crea Loret de Mola porque pone ahí sus noticias hechas a la medida. Vas a estar igual que Cuba, sin saber que si Cuba está mal es porque tiene un bloqueo brutal por parte de Estados Unidos y México no lo tiene. Y además México tiene una riqueza mucho más grande. O sea, empezar a engañar a la gente, pues es parte del despertar de las conciencias, ver que no podemos ser como esas naciones porque estamos en una situación totalmente diferente y que el malestar de esas naciones, mucho de ello es producto por la injerencia de Estados Unidos. Una vez que quites esa injerencia, podremos analizar si están bien o mal los gobiernos de esas naciones, pero no antes. Eh, entonces, tiene que revisar eso. eh, en México no es que, y se vio, López Obrador llega y le da recursos a todos las personas adultos mayores, o la mayoría, tienen un recurso que antes no lo tenían, y eso no afectó los bolsillos de la clase media. Bancos como BBVA salieron con miles de millones de dólares de ganancia en el sexenio de López Obrador y continúan con sus ganancias al día de hoy. No ha sido tocado nada de los intereses legítimos de una clase media que es privilegiada, que ha tenido estudios, que lo que sea, no se les ha tocado absolutamente nada. Sin embargo, hay un temor a que me vayan a quitar algo. Entonces, tenemos que quitar eso, no se les quitaría nada. El chiste es un bienestar generalizado, que los más pobres dejen de ser tan pobres porque no hay razón para hacerlo. ¿Por qué? Porque los que están acumulando la riqueza, que no es la clase media, sino los que están arriba de ahí, que son muy pocos, son los que se están quedando con todo. Tanto así que tenemos a una persona con problemas mentales, como es Elon Musk, que se entretiene más en hacer explotar cohetes y en querer colonizar la Luna, digo Marte, en lugar de con el dinero que tiene, que está gastando de esa manera, podría resolverse el problema de hambruna en el mundo, por ejemplo, y que no le afectaría absolutamente a nadie de clase media. Entonces, no es sacrificar, yo creo que no se sacrifica el bienestar de nadie. Aquellos que ya tienen y que se lo han ganado, este no se les ha tocado, al menos en el gobierno de la Cuarta Transformación, no se les ha tocado sus intereses, sí su ego, de serse mucho más arriba, pero el ego, pues es con poquita humildad con el que logra, balancearse. Entonces ahí sí tendríamos que hacer a un lado eso de sacrificar. Creo que lo que más se sacrifica en este momento es el aceptar que no conocemos la realidad completa, el aceptar que todos los seres humanos somos iguales, aunque se nos haya hecho creer que por el tono de piel somos diferentes o por el dinero que cargamos en nuestra billetera somos diferentes. Creo que eso es lo único que tendría que sacrificar la clase que no está tan amolada el día de hoy, porque algo de lo que no les gusta a la mayoría de las personas es saber que no importa para quién trabajes o cuánto ganes, sigue siendo un empleado y aunque ganes mucho, sigue siendo explotado, porque el que está acumulando la riqueza son muy pequeñas, muy pocas personas, ¿no? O sea, tú podrás ser el secretario o del grupo cercano de la oficina más, acá de Salinas Pliego, y él te sigue viendo como el barrendero. O sea, no va a cambiar esa percepción. Pero el que se está llevando, y además de que Salinas Pliego te está explotando, te está sacando, aprovechándose de tu fuerza de trabajo que en cantidad se ve más, pero que es exactamente lo mismo que le hace al de intendencia de cualquier Electra, si es que llega a tener alguien de intendencia ya. No sé si haya contestado la pregunta, si haya alguna otra. Adelante, Carolina. Ok, ok. Entonces, te quiero hacer otra pregunta. ¿Qué sentido tiene hablar de transformación si no somos capaces de cambiar primero nuestras conciencias y entender que el poder solo tiene valor cuando se pone al servicio del pueblo? Pues es Bueno, algo complicado.
Sí, por eso, y es algo que le dio resultado a Morena, y ya lo dije yo, se detuvo después del 2018. Desde mi punto de vista, a lo mejor alguien me debate eso. Fue el despertar de conciencia. No se podía intentar una evolución para llegar a la revolución sin despertar de conciencia. Y hizo un trabajo magnífico López Obrador, visitando por muchos años todos los municipios de México para hablar con la gente y escuchar. Hicimos un trabajo fenomenal. Todos los protagonistas del cambio verdadero, que desde antes del 18 estábamos en México, casa por casa, tocando y despertando la conciencia de las personas. En el caso de un servidor en Estados Unidos, yendo a los parques, para poder hablar con la gente y decirles, esa es la realidad de México, tenemos que cambiarlo por esto, esto y esto. Entonces, ahí es donde inició ese despertar de conciencias. El día de hoy México tiene un despertar de conciencias que falta estar educado. El día de hoy se habla en las mesas de política, bien o mal, pero se habla. México está politizado. Se maneja el tema, a lo mejor no se conoce del todo, se dice, muchas veces se repite lo que dicen en la tele, pero ya puedes llegar tranquilamente a hablar de política con cualquier persona y no te va a cerrar la puerta ni te va a decir no. O es apasionado de la 4T o es aférrimo rival de la 4T, pero está hablando y ese hablar pues el que puede permitir este despertar de conciencias, porque solamente así, y por eso, solamente así es que tiene sentido lo demás. López Obrador no hablaba por hablar, él sabía que tenía, y lo demostró, una base que lo apoyaba y se vio en la marcha de noviembre en donde salió y aquí la Ciudad de México estuvo abarrotada de gente que lo apoyaba él, que era gente en su mayoría que estaba concientizada, no 100% sabiendo de política, ni de sociología, ni de filosofía, ni de nada, pero que sí sabía que tenía un gobernante que lo representaba, que estaba buscando sus intereses, o sea, que confiaba en él, pero ya de una manera más consciente. Y el día de hoy, de ahí es donde partimos ofreciendo esta formación política, que ya lo está haciendo el instituto a su propio propósito de que es México, América Latina, pero nosotros nos buscamos a buscar a estos que están en Estados Unidos. Precisamente el primer paso es despertar la conciencia. ¿Cuántas personas en Estados Unidos, que son los que nos pueden ayudar, segundas, terceras generaciones, están realmente conscientes de que están siendo oprimidos por un sistema que les hace creer que están bien? Y que les hace creer que si no los apoyan van a perder absolutamente todo, y que no se dan cuenta que poco a poco este mismo sistema, poco a poco les está quitando y les está quitando, y cuando menos lo esperen van a estar en las mismas situaciones de aquellos a quienes hoy está persiguiendo este gobierno, que son nuestros migrantes indocumentados. Entonces, de ahí se parte, se inició con el despertar de las conciencias. El día de hoy ya existe despertar en conciencias en México, al menos en un servidor sí lo hay, y eso es lo que a mí me impulsa a ofrecer esto, poder hablar de esto con fundamentos que no son nuevos, sino ahí viene. Si no existiera el despertar de conciencias, bien lo dices, no habría necesidad. Aquí la cosa es que este despertar de conciencia tiene que trasladarse a la mayor cantidad de personas, y es muy difícil que las personas, después de tantos años de una educación como la que hemos tenido, tranquilamente diga, sí es cierto. ¿Quiénes somos los que hemos logrado hacer más fácilmente esa despertar de conciencias? Aquellos que nos hemos visto afectados ya sea por la violencia que ha crecido en nuestro país, por la pobreza, que nos obligó en mi caso a migrar. Eso es lo que de una u otra manera nos ayudó. Y el día de hoy esa es la base social, que también quisieron distorsionarlo cuando López Obrador decía, yo gobierno para los más pobres porque son más. Y es evidente, es para el que tienes que gobernar. Y lo quisieron descontextualizar diciendo, él tiene a México pobre para que le hagan caso. No, él gobierna con los que los gobiernos anteriores dejaron, en su mayoría, que han sido gente bastante carente de una situación de bienestar, o sea, la pobreza. Ese es mi respuesta a este cuestionamiento. Pues no sé si hay alguna otra pregunta o alguien más que quiera opinar sobre este tema de la filosofía, que al final de cuentas es eso, cómo visualizamos nosotros la vida. No, pues bueno, pues entonces con esto llegaría al final de este módulo, el tercer módulo. El día de mañana
pues estaremos viendo uno que sí, a mí sí se me complica bastantito el poder explicarlo. Sé que muchos de estos términos son a veces complicados para entenderse, más cuando se habla de praxis y de materialismo, filosofía y todo eso, pero que la idea es cómo lo traducimos a un lenguaje que todos puedan entender, porque esto realmente afecta a la mayoría de las personas. Y bueno, pues mañana vemos cómo nos va con el de la administración del cambio. Muchas gracias a todos por haberme acompañado. Y pues este video estará en un ratito ya en las redes. Muchas gracias y nos vemos mañana.